Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para tener un estudio en casa. Crear el espacio ideal para trabajar o estudiar en casa no solo implica tener una mesa de trabajo. Auxiliarse de objetos tecnológicos o de diseño te ayudarán para hacer que el estudio sea cómodo y funcional. De la mano de Diego González, gerente de ergonomía en Latinoamérica para Herman Miller, conoce qué elementos serán esenciales para vestirlo de manera adecuada. Una silla ergonómica siempre es como la base, porque lo que guía al cuerpo humano es la silla. Una silla que esté avalado por BIFMA, que BIFMA es una institución en Estados Unidos, es una asociación que es la que mide y rige si tienen las medidas que debe de ser, si tiene la ergonomía que debe de tener, los soportes que debe de tener. Por otro lado, de acuerdo con el experto, la altura estándar para elegir un escritorio es de 75 centímetros. Esta medida permite acomodar los brazos sobre la superficie de trabajo y, en consecuencia, mantener una postura erguida. Tenemos que tener un espacio que nos invite a trabajar y que nos abra la creatividad. Que sea un espacio que si te gustan, por ejemplo, eres diseñador o arquitecto y te gustan los colores, tengas los colores. Si necesitas algo más serio, tengas colores más negros, más blancos, más neutros. Ante la necesidad de trabajar con diversos dispositivos móviles, se recomienda utilizar soportes o brazos articulados que ayuden a modular su altura conforme las necesidades de quien los utilice. En pro de la practicidad, también es muy útil el uso de multicontactos y lámparas a nivel de escritorio. La iluminación del cuarto es muy importante. Yo recomendaría luz cálida porque es para una casa, o sea, no tienes que estar súper estresado. Si te gusta como estar más alerta y más concentrado, se recomienda la luz blanca. Se puede recomendar paredes blancas o grises, o por ejemplo puedes tener el frente y la parte de atrás blanca y el del lado gris, y puedes tener acentos en cojines, en algún accesorio, en algún reloj, o viceversa. Tampoco colores tan vivos, porque pues, tampoco fomentan la concentración, sino tiene que ser un espacio tipo zen, o sea, por llamarlo de esta manera, donde podamos trabajar y realmente ser eficientes en nuestro espacio de trabajo en casa. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
En Entre Muros, consejos para vestir la recámara. En vista de que la recámara es el espacio donde se combina la intimidad y el descanso, su acomodo y ambientación no deben prescindir de una buena planeación. De la mano de Lucía González, interiorista, fundadora y directora general de Le Monde, conoce el ABC para que el confort impere en ese lugar. Entonces, mi primera recomendación sería que los colores que escojas sean colores neutros, que sean cálidos y que sean claros, para poder propiciar como este ambiente de descanso. Tener plena conciencia del espacio y sus limitantes o bondades permitirá vestirlo de manera más armónica conforme los elementos que se necesiten o se desee tener. El elemento más importante es la cama. Entonces, mide tu cuarto, ve qué espacio tienes y considera que para que te quepa un buró, tendría que medir aproximadamente este espacio 40 centímetros, ¿no? De lado a lado para que te quepan 2 burós de preferencia o bien 1. También se recomienda usar una cómoda al frente de la cama y por encima de esta para equilibrar el espacio se puede colocar una televisión o un espejo con una menor longitud. La iluminación es muy importante y hay varios tipos de iluminación. La natural, ¿no? Que la vas a controlar un poco con persianas o cortinas. La que viene de las lámparas, ¿no? La luz directa que a lo mejor está colocada en la parte del plafón. La luz media, que la vas a poder controlar muy bien a través de estas como lamparitas de noche o la lámpara que está, la lámpara de mesa. Además de ser agradables a la vista, se recomienda elegir textiles orgánicos, de algodón o franela, que sean dóciles al tacto. Es muy rico tener una cama con muchas almohadas, ¿no? Y puedes tener desde la almohada que a ti te gusta dormir, pero también piensa que muchas veces estás sentado en tu cama desde leyendo, viendo la tele o platicando, entonces adquieres otras posturas, a lo mejor sentada o recargada, que necesitaras tener un poco más de almohadas. Mi recomendación principal es que escojas 3 colores únicamente, ¿no? Y que los repitas según una distribución 60-30-10. Si vas a poner artículos decorativos, yo a lo mejor te recomendaría más que objetos, floreros, escojas cosas personales como fotografías, ¿no? Entonces a lo mejor ahí pudieras tener una familia de objetos, ¿no? En un mismo color que hagan juego con alguno de estos colores seleccionados. Finalmente, para el cuarto de los niños, la experta recomienda maximizar el espacio para que puedan convivir 3 o 4 pequeños en un mismo lugar. En este caso, la privacidad y la iluminación conforme sus necesidades es básica porque les concede intimidad y confort de acuerdo con sus respectivas dinámicas. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad.
Luces TV. Evalúa Coparmex al gobierno estatal. Bien en transparencia, aceptable en desempeño, mal en corrupción. Gobierno federal refuerza la seguridad. Enviará a la Federación 600 efectivos a Benito Juárez. Aumentan exborgistas imputados por fraude. Son casi 100 los involucrados en uso irregular de dinero público. Revela el Partido de la Revolución Democrática sus gallos para las diputaciones plurinominales. Alertan posible ecocidio por un nuevo desarrollo habitacional en el polígono sur de Cancún. Destaca el presidente de la República a Quintana Roo por su crecimiento económico y creación de empleos. Amigos, muy buenos días. Les saludamos en este jueves 7 de febrero de 2019. Muy buenos días, doctor Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Normita, buenos días a todo el auditorio que nos favorece hoy con su presencia en este su programa La Mañana. Así es, estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Ya con mucha información, doctor, ayer bueno, hubo mucho ajetreo, dijéramos aquí en nuestra ciudad. Mucho ajetreo de orden federal también, ¿no? Porque son competencias federales que se volvió también nota no solo local, sino nacional. Así es, vamos a compartir dentro de unos momentos la visita que estuvo aquí en el estado el señor Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex Nacional. Y bueno, tenemos mucho que comentarle el día de hoy, sobre todo con la portada de nuestro socio estratégico aquí en Quintana Roo, que es el periódico Reforma, con todo lo que pues también ayer en el cuestionamiento que se hace a la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, donde bueno pues no habían publicado en la página de transparencia un penthouse que tenía en la ciudad de Houston. Finalmente ella hace la aclaración, después también la secretaria de la Contraloría, bueno, también hace alguna aclaración ahí. Total, hoy en la portada de Reforma donde dice que se echaban la boleta entre unos y otros porque no se había publicado esa información de su patrimonio de la señora Olga Sánchez Cordero. Así es, Normita, y mire, la verdad es que por eso no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque en este país la verdad es que ya tenemos muchas noticias de gente ladrona, de gente jovencitos que llegan a una diputación local, a una presidencia municipal y al rato ya tienen todo. Y ciertamente la señora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, actual secretaria de Gobernación, esposa de un notario público, pues sí, usted ve su patrimonio y como ella dice, son 100 años de trabajo, 50 años míos y 50 años de mi marido. Y sí, tiene su condominio en Houston, un buen condominio, pero si usted hace números, después de ver a los escandalosísimos nuevos millonarios en dólares que da este país, pues aquí no hay ninguna incongruencia realmente. Usted puede examinar, ver su trayectoria, lo que ganaba como ministro, lo que gana un notario público, y sí le da para tener lo que tiene. Cuando vemos a gente que de repente llegan de la nada a un puesto y a los 5 años ya son multimillonarios. Entonces es un escándalo que se da, pero es un escándalo donde se ve que en el fondo no hay una corrupción. Tontos, diría yo, de veras, por no aclarar las cosas. Metida de pata de Olga Sánchez Cordero al decir que fue una falta de Irma Heréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública, porque dice que ella es la que no publicó que esta propiedad, cuando Heréndira dice, pues es que si a mí no me dan una nota de que quiere que sea público, yo no lo puedo publicar. En fin, ya sé, ahí se hace una bolita, como dice, se tiran la bolita, dice la nota, pero la verdad es que en el fondo
usted puede darse cuenta claramente que no es un asunto de corrupción, como lo de la estafa maestra, donde hablamos de miles de millones precisamente que se le estafan a la ciudadanía, ¿no? Claro. O sea, esta es una nota pues inflada en muchos sentidos por muchos que quieren que se infle, pero la verdad es que yo no le veo el fondo de nada de corrupción, sino de ineptitud en todo caso. Y mire, me llama mucho la atención el periódico Reforma en su primera plana, esta serie que van a sacar, que se llama Diana Laura, la tragedia. Sí. A través de los ojos de la viuda de Colosio, interpretada por Ilse Salas, Netflix presentará un thriller político a 25 años del asesinato. Y es que la verdad es que me acuerdo de Diana Laura y de veras que me viene a la mente aquello de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Una gran mujer muy preparada, que definitivamente en esa rebelión que algunos decimos que lástima que porque fue fuera de tiempo, que hace Colosio precisamente contra el mismo poder que lo estaba imponiendo como presidente o poniendo como candidato a la presidencia. Pero una gran mujer, Diana Laura, que yo creo que esta nueva interpretación que se va a dar de su vida a través de este lugar Netflix nos va a dar muchas reflexiones. Ojalá esté bien hecha, no la he visto, pero Diana Laura, si hacen bien esto, nos va a dar muchas reflexiones a los mexicanos y nos va a ayudar mucho a salir de este bache de corrupción en donde estamos metidos. Mire, el indicador de confianza del consumidor avanzó 1.87 puntos en enero para ubicarse en 45.97, su nivel más alto desde septiembre del 2001 según el INEGI. Y bueno, balón desinflado, no solo América, Pumas y Cruz Azul han tenido menos aficionados en sus estadios. En todo el fútbol mexicano la disminución ha sido del 18%. Y mire, esto es una de las señales que debemos de retomar los ciudadanos, de que hablando de fútbol, el balón está de nuestro lado, y hablando en política y en finanzas y en el tema que usted quiera, el balón está de nuestro lado. Si la gente deja de ir, deja de consumir, deja de apoyar, le exige a sus representantes populares, nosotros mandamos. Deje que sigan a la baja la asistencia a los estados. Ha habido una disminución del 18% de asistencia a los estados. Eso se traduce en dinero. Y el dinero, desgraciadamente, es lo que mueve el mundo. Pero entonces va a hacer que todo el fútbol mexicano se ponga las pilas. Si esto se sigue yendo para abajo, quebramos. El valor estratosférico que ahora tiene un jugador de fútbol es precisamente en base al dinero que rinde, que puede generar. Y si ellos no se ponen listos, pues se les va abajo el negocio. Este símil aplica en todo. Pero bueno, mire, otra nota muy interesante que tiene el periódico Reforma el día de hoy es que apadrinan a Mireles prófugos de la justicia. Eso dice la nota. Y vamos a leerla y después le voy a hacer algunos comentarios que he estado pensando. Dice, el ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, pidió en Tamaulipas el apoyo para ser nominado titular de la Guardia Nacional en un evento donde estuvo arropado por 2 presuntos miembros del crimen organizado buscados por la justicia. El lunes pasado, Reforma publicó el mitin de más de 20,000 asistentes en el municipio de Hidalgo, donde Mireles estuvo acompañado por Octavio Lal Moncada, el Tarzán, y Juan Carlos Rivera Velázquez, el Cabezón, prófugos por el delito de delincuencia organizada. Documentos judiciales indican que el 10 de febrero del 2018 un juez federal ordenó las aprehensiones de ambos personajes por el ilícito de delincuencia organizada. El Tarzán es líder de la autodenominada Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo que se asume como autodefensa, pero que ha sido relacionado con el Cartel del Golfo y en especial con su ex líder Julián Manuel Loaiza Salinas, el comandante Toro, abatido en 2017. Mireles ha dicho que solo fue invitado a una reunión de ciudadanos que buscan tranquilidad en las regiones. Y mire, este personaje Mireles, que me parece un hombre de verdad, un hombre íntegro. Número 2, es enemigo de la delincuencia organizada. Se le enfrentó directamente a la delincuencia organizada. Y bueno, pues aquí puede haber muchas lecturas. La delincuencia organizada no lo quiere para que sea precisamente el líder el dirigente de la Guardia Nacional,
O, bueno, también podremos recurrir, míreles, estuvo en la cárcel precisamente por ser acusado de lo mismo. O sea, era un delincuente, según el Estado. Entonces, todo es relativo. A mí me parece uno de los pocos héroes nacionales vivos que tenemos hoy en día, el señor Mireles, y ojalá, me encantaría que de verdad llegara a ser el dirigente de la Guardia Nacional. Lo que se cuestiona aquí es precisamente que los que lo acompañan en esa foto sean, bueno, presuntos. Presuntos. Él fue presunto. Sí, pero aquí hay órdenes de aprehensión en contra de ellos. También hubo orden de aprehensión en contra de ellos. Sí. Y estuvo en la cárcel. Es que yo no estoy diciendo que sean angelitos, ¿eh? Estoy diciendo que en este país Mireles fue presunto y estuvo en la cárcel años. Entonces, ¿quién es quién? No todos los que están son y son todos los que son, etcétera. Pero también usted postúlese para lo que sea y párese en cualquier manifestación y imagínense toda la gente que se le puede parar junto. O sea, para saber, hay que investigar, hay que razonarlo, pero no es para salir corriendo desde mi punto de vista. Y bueno, López Obrador a Reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer que se cuestiona a los funcionarios de su gobierno y que en su opinión no se haya hecho lo mismo en administraciones pasadas. Entonces, tenemos el video precisamente de doña Olga Sánchez Cordero donde, bueno, da respuesta precisamente a la nota de ayer sobre el penthouse que tiene en Houston. Vamos con el video. ¿Cómo justifica la posesión del ya lo dije, yo lo tenía declarado y por alguna razón pregúntele al director por qué no lo publicó de la función. No contradice. ¿Cómo lo justifico? Pues lo pagamos mi esposo y yo. No contradice la austeridad de secretaria. A ver, yo lo tengo hace 10 años. Sí. Y lo compramos con nuestro trabajo. Que quede claro, tenemos 100 años trabajando. 50 yo y 50 él. Tenemos 50 años de casados y todo el tiempo hemos trabajado. Nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso durante 100 años. Gracias. ¿Quién fue malintencionado que dijo que regañaron? Pues ahí está lo que contestó la señora Olga Sánchez Cordero referente a este departamento. Y bueno, lo que dice ya lo tienen desde hace 10 años. Pero bueno, como dicen, por justos pagan pecados. Aquí deberes de sumar, ¿no? Dice uno, a ver, ¿cuánto gana una ministra de la Corte? Sí, no. ¿Cuántos años estuvo Olga Sánchez Cordero en la Corte? ¿Cuánto gana su marido como notario público? ¿Cuántos años lleva de notario? Uno hace la cuenta, les da para tener todo lo que tienen. Claro. El problema es, de veras, cuando llega un funcionario público y te dice, gano 40,000 pesos mensuales. Ah, caray. ¿Y cómo tienes una casa de 5 millones de pesos? Y 4 camionetas de 1 millón de pesos cada una, y te fuiste a Europa, y tus hijos van en las mejores escuelas, no me checa. Claro. No, pero es que soy inspector. Ah, pues entonces ya me checó de dónde salió todo el dinero, ¿no? Entonces aquí, escándalo que los ministros ganen lo que ganan, eso sí. Escándalo que los notarios cobren lo que cobran también, que luego no son ellos, son muchos de los impuestos que tienen que cobrar los notarios, también hay que decirlo. Pero uno hace la suma y sí da para lo que tienen. Y vaya a ver expresidentes municipales, exgobernadores, aviones, yates, o sea, son como jeques árabes. Sí. Vea, Félix González Canto tiene casas por todo el mundo, propiedades en todos lados, y muchas de las propiedades que hay en Quintana Roo, que son de él, eran terrenos que eran del Estado. En fin, esos son los escándalos. Cuando uno hace sumas y dice, no, pues sí le da. Yo no veo el escándalo. Además que sabemos que hay una trayectoria de trabajo, o sea, no es alguien improvisado ni que salió de la nada como suele suceder. Bueno, aquí en Quintana Roo tenemos varios ejemplos de eso. Es que esta que anda, la diputada esta, ¿no? Tiara, o no sé cómo se llama, de cuyo nombre ni siquiera me quiero acordar. Y allá andan en sus fotos en todo el mundo y no tenían nada, pero de repente se volvieron, trabajaron con Borges, mire qué casualidad, sí. Y de repente ya les da para hacer eso y más. Dicen que León cree que todo es de su condición. Bueno, no es así, en este caso no es así, por eso, bueno, pues se ve en la imagen del video a la señora enojada, sí, enojada porque por este cuestionamiento. Y metió la pata y sí, tiene tache por sonsa.
pero no por ladrona. Así es, esa es otra cosa. Tache por zona, no por ladrona, ya está. Bueno, eso es lo que publica Reforma. Y bueno, ahí sale la defensa, obviamente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, fíjese usted que otra nota que está interesante también, porque puede abrir muchas perspectivas de movilización. Ahora que en Quintana Roo también ha estado muy de moda todo lo de movilización. Este proyecto que tiene la Ciudad de México de un cablebús para el 2020. El gobierno capitalino presentó el plan para hacer del teleférico un sistema de transporte. En mayo deben iniciar las obras de la línea 1, que irá del metro Indios Verdes a Cuautepec en la GAM. La ruta tendrá 9.4 kilómetros y un recorrido de 30 minutos. Atenderá a 4,000 personas por hora por sentido. Si esto funciona, porque mire, eso del metrobús y todo eso, no funcionó realmente. No, sí funciona, pero obviamente... Funciona, pero hay mucho tráfico. Viene a quitar un carril, al de por sí ya colapsado tráfico, entonces medio funciona. Pero esto es una vía alterna completamente diferente. Sí. Entonces, si esto empieza a funcionar, no le extrañe que de aquí a 50 años empezamos a ver los cielos de las ciudades del mundo y del país llenos de esto. Vamos a ver. Es como cuando iniciaron los segundos pisos en la Ciudad de México. Exactamente. Todo el mundo lo cuestionó, fue iniciativa de Andrés Manuel, los cuestionó y terminaron haciéndolo los gobiernos posteriores. Es que sin eso no funcionaría la Ciudad de México hoy en día sin esos segundos pisos. O sea que ni qué. Entonces, muy interesante este proyecto. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, respalda a Carlos Ursúa que abuelas cuiden niños. Esta es una continuación de la nota que le dábamos el día de ayer precisamente. El gobierno federal asignará de manera directa a los padres de familia el subsidio que actualmente reciben las estancias infantiles. Con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar quizá mejor a los niños que las propias estancias infantiles, consideró ayer Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Adriana Montiel, su secretaria de Bienestar, aseguró que detectaron que en algunas estancias, lo que les decíamos ayer, que había fondo, que en algunas estancias se cobra hasta 3,500 pesos por niño e incluso había cobros por hora. La idea, y esto es lo fundamental desde mi punto de vista, la idea es otorgar el subsidio a los padres y que ellos decidan a qué estancia llevan a sus niños. Porque si les mandaron el dinero directo a la estancia decidía muchas cosas. Mira, con esto no te alcanza, pero a mí me mandaron esta parte, pero si quieres tú dame la otra mitad, porque aquí es más caro, y si tu hijo se queda un poco más, vas a tener que pagar tanto. Entonces, ellos tenían el sartén por el mango. Aquí el subsidio es a la familia, es al padre, es a la madre, que ella la lleve a la estancia que quiera, la que le convenga, la que le alcance, o si tiene a su cuñada, a su prima, a su madre, que lo puedan cuidar en lugar de irse a trabajar. En fin, yo creo que esto le va a dar también mucho más originalidad al final de los recursos que se estaban atorando dentro de mucha corrupción. Colapsan al centro. Organizaciones campesinas se plantaron en el Paseo de la Reforma en demanda de una mesa de diálogo con el gobierno. Y también en entredichos, no hay que echar todo a la basura porque se corre el riesgo de un retroceso o de perder la rectoría en materia educativa, señala Teresa Bracho, directora del INE. Y lanza oposición reforma educativa alterna. La oposición de la Cámara de Diputados presentó una propuesta alterna de reforma educativa en la que busca mantener la evaluación a los maestros y cede en cancelar las sanciones a quienes no la aprueben. Presentada como una propuesta de organizaciones sociales y de los grupos parlamentarios, la iniciativa de reformas de los artículos 3, 31 y 73 busca retomar las prácticas positivas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, para garantizar la mejora de la prestación de servicios educativos. El Estado contará con un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, expone. Agrega que ese centro sería el sustituto del INE y entre sus tareas estaría emitir recomendaciones de política educativa para la formación y mejora del magisterio. Pues ahí tiene usted. Y mire, con esto del bloqueo de los trenes, Normita, que aparentemente no hubo consecuencias jurídicas, me refiero, en ese momento, ni detenciones, digo, consecuencias hubo muchas en muchos sentidos precisamente por este bloqueo, pero ahora resulta que los líderes regionales de la CENTE en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron citados por la Fiscalía General de la República para responder por el bloqueo de 20 días a las vías férreas.
los profesores deben responder a una demanda de la empresa Kansas City Southern México. O sea, tú a mí, como particular, yo empresa, tú me afectaste y yo perdí tanto dinero, bueno, entonces ahora te voy a acusar a ti como individuo. Y fíjate qué diferente, porque ahora ese individuo ya no es la CENTE. Es mucho más difícil tratar de atacar a la CENTE. Pero a ver, tú y tú iniciaste estas movilizaciones y a ti te acuso de pérdidas millonarias que yo como empresa tengo. Esto los va a hacer pensar otra vez antes de andar dirigiendo ese tipo, porque ahora ya es personal. A ver si es cierto que la CENTE va a venir detrás de ti a ponerte millones de pesos para defenderte contra una compañía de la envergadura de esta. Ahí buena táctica. Pues ese es el periódico Reforma en su primera plana. Y lo que publica también hoy el periódico El Universal en su primera plana, bueno, vemos esta imagen donde a pesar de que los gobiernos federales y estatales han liberado cerca de 2.175 millones de pesos, los maestros de la CENTE mantienen bloqueadas las vías del tren en los municipios de Pátzcuaro, Uruapan, que suman 24 días ya. Bueno, pues ahí lo que mencionas, ¿qué va a pasar? Más de 2.000 millones y la CENTE no se va. Pues ahí vemos las imágenes aquí de esta, pues de este paro que dieron los maestros. Pánico por desabasto elevó ventas de gasolina. El consumo de enero de este año pasó de 680,000 barriles diarios a 806,000, de acuerdo con la Secretaría de Energía. El pánico ante el desabasto de combustible durante los primeros días del año impulsó las ventas de gasolina en enero de 2019. Esto es de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Muestran que la venta de gasolina fue de 680,000 barriles diarios en la primera semana de enero y subió a 806,000 para la última semana de ese mes. Fue un incremento de 18.5. Y bueno, otra nota: veinteañeras blanco de secuestradores en el metro. Procuraduría Capitalina identifica el perfil de las víctimas. Las agresiones se han presentado entre las 17 horas y 22 horas, entre las 5 y 10 de la noche allá en la Ciudad de México. Menores de entre 20 y 25 años, estudiantes delgadas, de cabello largo, piel morena, clara y que caminan distraídas con el teléfono celular, son el blanco de los secuestradores afuera del metro. Con base en las 15 denuncias presentadas por intento de secuestro, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México estableció el perfil de las víctimas y la forma en que operan los delincuentes. Así las eligen de acuerdo con las denuncias: edad promedio de entre 20 y 25 años, complexión delgada, color de piel moreno claro. Bueno, pues ahí para que estén alerta las jovencitas y no anden con el celular caminando distraídas. Es que ese es uno de los temas, híjole, es algo bien recurrente. Vamos a tener que cambiar la cultura, ¿verdad? Porque ya eso es peligroso. No lo entendieron y ahí andan distraídas, detrás de la pena, en un mundo que es completamente agresivo, sobre todo para las de esa edad, de por sí para cualquiera, pero fíjate la descripción que dabas, ¿no? Delgaditas, morenas, en pocas palabras, bonitas. Así es. Las jovencitas bonitas y además distraíditas. Y además en una de esas con el celular porque tienen una cita con un amigo virtual en la estación del metro, porque luego hay mucha inocencia, Sí. A pesar de que hay tanta comunicación y que están enterados los jóvenes de tantos temas que antes los jóvenes no conocían, todavía hay mucha inocencia. Le suben una foto de un muchachito bonito: te quiero conocer, es que te admiro, te espero en la estación tal del metro, y ahí van. Bueno, pues otra nota que aquí trae el periódico El Universal es el romance al descubierto. Y es que cómo se conocieron Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. Entrate, además de que está guapa esta modelo. Romance. Quítale todo el dinero a Peña Nieto y vas a ver si es romance. Eso se llama interés al descubierto, la sustituta de la gaviota. Que también era un ¿Otro negocio? contrato. Es otro negocio. Es la sustituta de la gaviota, me refiero a eso. Es la nueva contratada. Así es. Por todos nosotros los mexicanos, por cierto, siéntase usted con los derechos conducentes, porque la estamos pagando con un dinero
Que dicen que fue nuestro, yo digo que todavía es nuestro, nada más que lo tiene otra persona. Así es, y bueno, una entrevista que publica hoy el Universal con Loretta Ortiz Ayf, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. La Corte no puede ser objeto de injerencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser objeto de injerencias de ningún otro poder, asegura Loretta Ortiz, integrante de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministra en el máximo tribunal del país. Esto se dará una vez pues recordemos que la ministra Margarita Luna está ya a punto de retirarse, deja un espacio y es por eso que se lanza la terna. Ella es una de las candidatas. Rebajan deudas en Infonavit hasta 55%. Se anuncia un programa para reestructurar los créditos que se elevaron exponencialmente. El Infonavit anunció un programa para reestructurar los créditos tramitados en veces de salario mínimo que aumentaron significativamente. Esta iniciativa mediante la cual disminuirá hasta un 55% el saldo del préstamo, dijo el director de la institución, Carlos Martínez. En entrevista para el Universal explicó que de inicio se beneficiará a 194,875 acreditados, pero la meta es llegar a 750,000 en el sexenio. En total hay 3.9 millones de créditos en veces de salario mínimo. Expuso que en una primera etapa se van a desahogar las situaciones más complejas. Hay un caso en el que daremos un descuento de 2.6 millones de pesos. Debía como 5 millones, pero originalmente había pedido un crédito de 300,000 o 400,000 pesos. Ese es un caso extremo. Sí es cierto. ¿Cuánto le salió su casa de Infonavit? Realmente, ¿cuánto pagó por esa casa? Ahora sí que el primer crédito. Pero cuando vas renegociando y que no pagas a tiempo, bueno, pues evidentemente se va incrementando, y como es este caso, supongo, más de 5 millones ya de deuda al Infonavit. Es una casita que vale 1.800.000. Sí. Digo, ya con todo intereses le iba a costar 1 millón y algo, cuando originalmente la casa cuesta disque 300 y tanto mil. Realmente vas a acabar pagando más de 1 millón, pero resulta que esta persona ya debe 5. Es donde pasó, y pasó mucho en Estados Unidos, donde vendieron casas por mayor así, que toda la gente decía, pues ahí está tu casa. Pero como ya no eran uno, sino miles, tuvieron un problema serio porque les devolvían las casas, porque ya ni teniendo el dinero te interesaba pagarla. Totalmente, así es. Pues esto es lo que publica hoy en su primera plana el Universal. Mira, Norma, aquí en el Universal esta nota del pánico por desabasto que elevó ventas de gasolina. De veras, cómo es la cultura de la gente, ¿no? Decían que los japoneses ante una crisis iban y tomaban lo que necesitaban. Aquí hubo una crisis y la gente fue y tomó más de lo que necesitaba y se aunó y se agrandó la crisis. Pero bueno, ahí tiene usted. Excelsior, el periódico de la vida nacional, refuerzan la seguridad con 10,000 efectivos. Plan arranca en 15 zonas. Ante el repunte delictivo, elementos de las policías naval, militar y federal patrullarán de manera permanente ciudades como Celaya, Monterrey y Ecatepec, entre otras. Una de esas también va a ser Quintana Roo, ¿no? A Quintana Roo. Le tenemos una nota después en el periódico local Luces del Siglo, precisamente que se refiere también a esto. Impiden arribo de ayuda humanitaria, dicen, allá en la frontera Colombia-Venezuela. Facilitan el pago de deudas a Infonavit. El INE asume comicios en Puebla. Detectan a 600 becados en salud, Ciudad de México. La CEDESA tiene 600 comisionados sindicales que cobran sin trabajo, lo que afecta al servicio. Fíjese usted, diario oímos números y números de esta corrupción, ¿no? En todos lados corrupción, en todos lados los cuates con becas y con sueldos. En 4 años al tú por tú con el crimen organizado. En 4 años las fuerzas de seguridad podrán combatir la igualdad de condiciones a la delincuencia. Bueno, esto es parte de la nota que le decía yo de que van a ir los policías a los lugares neurálgicos y bueno, se calcula que en 4 años estaremos al tú por tú, ojalá y así sea. Abuelas cuidarán mejor a los niños, también esta nota que le mencionábamos de estas estancias infantiles. Nadie llorará por la reforma educativa. Inician audiencias en San Lázaro. Y bueno, despega Sonamaco 2019 bajo la curaduría de Tania Arragasol, la edición 16 de la considerada mejor Feria de Arte Contemporáneo de América Latina
abrió ayer con piezas de Anish Kapoor y Damien Hirst, Fernando Botero, entre otros. Pues ahí tiene usted, participan 180 galerías. Pues ahí está, y este es el periódico Excelsior en su primera plana. Y lo que publicó hoy Milenio en su primera plana también es: nadie nos creerá de fallar con estafa, los 43 y Odebrecht Hearst. Y bueno, y es que casos clave, hay expedientes muy complicados que no los entienden ni quiénes los organizaron, porque lo que algunos vamos a reiniciarlos completos. Esto dice el fiscal, el señor Gersmanero. Anunció que la Fiscalía rearmará algunos expedientes de casos como Ayotzinapa y Odebrecht y la estafa maestra, porque si nosotros no damos una respuesta a estos asuntos, la justicia en este país no va a tener credibilidad, dijo. Además de que se encontró archivos muy complicados que no los entienden ni quién los organizó. Bueno, pues dicen resultados en 2 meses, 10.200 federales a las 17 regiones más inseguras. Pues esto fue lo que dijo ayer el señor Gersmanero. De veras que, imagínate si armaron los expedientes y no se entienden. No se entiende, no, bueno, sí, nada más estaban de burócratas. Era tole con el de relleno, así es. Bueno. Organiza el INE la elección extraordinaria en Puebla. Por unanimidad, el INE aprobó organizar la elección para gobernador en Puebla con el fin de disipar el encono social. Y bueno, aquí vemos una foto ayer de protesta en San Lázaro. Exigen recursos para estancias infantiles. Ante las protestas por el recorte del programa, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, indicó que afinan un plan para dar dinero a los padres y que estos paguen a los abuelos por cuidar a los niños. La casita de los pequeños en Cuauhtémoc, Barrio Alto, zona Ciudad de México, con alta incidencia delictiva. Un grupo de educadoras busca proteger a 26 menores por la violencia. Y bueno, aquí la imagen en donde están en la Cámara de Diputados, estancias con un hashtag estancias infantiles, sí. Pues es que este tema, que es un subsidio que les daba la Secretaría de Desarrollo Social a estas estancias, el tema es, como todo, pues se tergiversa, los recursos. La corrupción, porque mire, ese letrero que dice estancias infantiles ahí, no es por una postura de algunos legisladores que creen que es lo mejor para la sociedad. Es una postura de legisladores influenciados por los socios de esas estancias infantiles, que eran otros políticos, probablemente muchos de sus antecesores o de sus socios políticos. Entonces están defendiendo una postura personal, porque no es lo que haya sido más claro precisamente para los beneficiados. Insisto, no le llegaba el dinero a los más necesitados y las estancias ponían las condiciones, lo que tú tenías que pagar, y si te faltaba tú tenías que completar. Y si a alguien le dan un apoyo, esa persona tiene que ser libre de decir: yo voy aquí porque esta estancia es más barata y aquí es donde yo puedo venir, porque si no me cobran más en la otra. Entonces, aquí hay mucho fondo otra vez de intereses particulares. Definitivamente, o sea, el tema aquí y lo que se ha cuestionado es que no llegaba ese dinero precisamente al apoyo de las madres de familia. Aquí el tema es que se desviaron los recursos. Habrá que ver exactamente cuánto es lo que generaban y cuánto es lo que le daban, porque estaban hablando de un apoyo de 950 pesos aproximadamente, o sea, tampoco era... Y te cobra... la estancia te cobraba 3,500. Exacto. Entonces, si quieres este apoyo que me mandaron para ti, me tienes que pagar la diferencia. Entonces, aquí no es la discusión entre estancias infantiles sí o no. Por supuesto que estancias infantiles sí. Quien te cuida a tu niño mientras tú trabajas, sí. Pero el que tú quieras. Y que el dinero te llegue a ti, no que le llegue solo a los familiares y los amigos de los que tienen el negocio, y ellos escogen, ¿no? En lugar de escoger al más necesitado, escogen a sus cuates o a los que les hacen bola al político que los está apoyando, etcétera. La corrupción, como la hemos visto manejar en este país, y ahora queremos que los recursos fluyan de veras el que los necesita, y no como vemos que en este país han recibido dinero muertos, han recibido dinero, casas, gente que no la necesitaba, en fin, todas porque miren, ingeniosos sí son, se las ingenian para cómo robarse el dinero. Así es, pero bueno, eso es lo que publican hoy los periódicos en sus primeras planas. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en la mañana con más información para compartirle.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, consejos para un departamento zen. Si deseas un espacio relajado, donde te puedas desconectar del mundo exterior, los elementos zen, inspirados en la arquitectura japonesa, ayudan a crear una atmósfera ideal. Pon en práctica los consejos de Gabriel Askenazi y Jack Sulkin, arquitectos y fundadores de Sulkin Askenazi, para lograr un ambiente armónico. Usamos materiales poco intervenidos por el hombre. Intentamos utilizar maderas o mármoles o piedras que sean lo más naturales posibles, encontrar la simpleza de los materiales. Entonces, por ejemplo, dentro de los pasillos utilizamos una piedra volcánica. Utilizar estos elementos que te visten el espacio, que sean un poco más juguetones, que puedas... que tienes estas rocas que son a la vez asientos, que son a la vez decorativos, que te generan una diferente sensación cuando entras al espacio. Elementos modulares o sillones que se puedan conformar de diferentes maneras. La coherencia geométrica de los elementos y mobiliario tienen que ser un todo, por lo que se tiene que crear un espacio que permita sentir armonía personal y sensorial, pues el objetivo en este tipo de interiorismo es jugar con los sentidos, olores y sonidos. El uso de la vegetación dentro de los espacios para balancear lo construido de lo natural. La idea es darle vida a los espacios y qué mejor dándole vida que con un producto que realmente está vivo. Entonces, cuando entras a este espacio te sientes cómodo, te sientes rico. Creemos que la iluminación en sí es un personaje que tiene que formar parte del espacio. Entonces, así como usamos generalmente luces e iluminación que se dimea para poder atenuar los ambientes y la misma iluminación que te genere diferentes ambientes en el mismo espacio. De igual forma, trata de incluir maderas de bambú o encino y piedra volcánica alrededor de tu hogar para mantener una atmósfera tranquila. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. Luces TV. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana. Bueno, con toda la información que hoy publicamos en Luces del Siglo. Y es que, bueno, la portada de hoy de Luces es que, bueno, evalúa Coparmex a gobierno estatal. Fíjense que ayer estuvimos, ¿verdad, Rodrigo?, en el desayuno, donde el señor Gustavo de Hoyos, pues vino a darnos una charla ahí a los afiliados a Coparmex, en donde, bueno, pues hace un análisis de lo que, pues el Estado, básicamente, el país en su... Tiene un análisis con datos del INEGI, sí. Así es, con datos del INEGI, en donde hacen una evaluación de los diferentes estados de la República en cuanto a corrupción, en cuanto a generación de empleo, aprovechamiento de los recursos, todo el tema de corrupción, y hacen un evalúo en general de lo que es, obviamente, Quintana Roo, pues nos tocó nuestro raspón. En el tema de la generación de empleo, bueno, pues somos parte de los estados líderes en eso, en fomentar el empleo y en algunos estandartes que traía sobre el INEGI, tenemos aquí empleo bien remunerado. En otros, como es el tema de la corrupción, obviamente salimos reprobados por todo lo que se vino dando en la administración pasada. Vamos a la información y ahorita comentamos este desayuno. Aunque existe una aceptable confianza del empresariado local hacia el desempeño del gobierno del Estado, la corrupción burocrática en los trámites públicos es una constante que afecta a la mayoría de los negocios del sector, evaluó ayer Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Con base en la más reciente evaluación sobre el desempeño de los 32 gobiernos estatales en temas fundamentales como el manejo de la deuda pública, la transparencia presupuestaria, la inseguridad y la corrupción, el dirigente indicó que en Quintana Roo el 41.1% de los agremiados de Coparmex piensan que su gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo. Tal calificación, añadió, es aceptable si se toma en cuenta que el gobernador Carlos Joaquín fue el sexto mejor posicionado a nivel nacional, por debajo de Yucatán, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato y Nayarit. En contraste, apuntó, el 53.8% de los empresarios manifestaron haber sido víctimas de corrupción en trámites públicos en el último año, lo que colocó a la entidad en el tercer lugar de mayor incidencia a nivel nacional, solo por debajo de Guerrero y de Chiapas. Otro rubro en el que el gobierno estatal salió bajo fue en el de seguridad. El 55.7% de las empresas de Coparmex reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año. En este indicador, la entidad ocupó el lugar 19 de 32 estados. Donde sí salió bien librado fue en transparencia presupuestaria, en el manejo de los recursos, ya que Quintana Roo solo tiene pendiente de transparentar ante la Auditoría Superior de la Federación la cantidad de 46.2 millones de pesos, que representan apenas el 0.2% del monto total por aclarar en todo el país. Ante empresarios reunidos ayer en la zona hotelera de Cancún, De Hoyos expuso que Quintana Roo es el segundo estado del país con más deuda per cápita, lo que en números representa que cada habitante debe 12.800 pesos, solo por debajo de los números de Nuevo León, cuya deuda por persona es de 13.962 pesos. Muy interesante esta exposición, Norma, porque aparte de estar basada precisamente en estadísticas del INEGI, también la Coparmex tiene sus propias estadísticas del sector empresarial y además de vivencias personales del mismo. Imagínese usted que tiene un mapa de la República Mexicana en donde los afiliados, él puede sacar una estadística de los afiliados empresarios que han sido
pues tocados por la delincuencia organizada en una u otra manera, y habla del más del 50%, algo seriamente alarmante. Pero me gustó su postura, no solo desde la visión de empresarios, sino de mexicanos, y la institución Coparmex también enfocándose en ver, soy parte de México, tengo estas estadísticas, ¿qué puedo hacer por México desde mi visión? Eso me parece la posición adecuada, no solo qué puedo tener yo. Tuvimos ahí unas palabras también de la presidenta municipal que a mí en lo personal no me gustaron, porque estaba ante un grupo de empresarios y llegó a echarle flores a los hoteleros, que pues también son empresarios, pero era empresarios en general, y luego hizo un discurso que parecía adornar su trabajo municipal, cuando la intención de que esté ahí una autoridad municipal es precisamente la intención que tiene la Coparmex como grupo de sacar un análisis y decir yo en qué contribuyo. Y si tu autoridad municipal estás aquí, es para ver en qué puedo contribuir yo contigo y tú conmigo. De eso se trata este desayuno y esta plática. No que me vengas a presumir todo lo que puedes y quieres hacer. Pero bueno, eso es algo personal. Me gustó la reunión y yo creo que algo que hay que resaltar es que, imagínese usted, el presidente de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, diciendo que él personalmente le consta que López Obrador es un hombre honesto. Imagínese usted cuando muchos empresarios lo tasan que es de izquierda, que es populista, y bueno, él no es que no haya dicho que no sea de izquierda populista, él lo que dice es que es un hombre que le consta que es un hombre honesto, que le hace falta, que es el hombre es el mandatario, es el jefe político, pero le hace falta ser más jefe de Estado, en lo cual yo coincido con él. Ya cuando eres el jefe del Estado, tienes que tener una visión más amplia de que todos somos parte de lo mismo, te caigan bien o te caigan mal. Pero bueno, me gustó mucho el señor de Gustavo de Hoyos, me gustó su presentación y creo que muy atinada, ¿no? Definitivamente, ayer en estas gráficas que presentó y habló sobre los 3 retos que tiene México con esta nueva administración, efectivamente. Cuestionó también el tema de que Bancomex, la decisión de este gobierno haya sido en cancelar todo lo que son los apoyos para el sector turístico y la desaparición, obviamente, del programa de pueblos mágicos, en donde, bueno, Quintana Roo pues tenía también algunos municipios catalogados en ese programa que eran recursos extras para promoción del destino. Eso es parte de lo que él mismo cuestionó y bueno, habló también, fíjate que él ha estado muy crítico en el tema de esta nueva administración de Andrés Manuel, pero lo que él decía, ¿no? Muy respetuosamente, o sea, tenemos que hacer una crítica constructiva, pero con propuesta. Esta fue prácticamente parte del énfasis que él dio precisamente en esta conferencia, sí, su exposición que dio. Es eso, ayer. Crítico, pero doy propuesta, y también cuando veo que cosas que creemos que son buenas también las decimos, no es solo por estar en contra, y soluciona varios puntos precisamente del nuevo gobierno de López Obrador que ellos han apoyado y que han salido a respaldar, pero lo que creemos que no, pues decimos que no, pero no decimos nada más no porque no, porque creemos que la salida puede ser esta y esta, con propuesta, como tú dices, que eso hace mucha diferencia, y en una mesa precisamente de debate nacional es lo que hace falta, los diferentes sectores en donde cada quien ponga su propuesta y de donde se pueda salir a un acuerdo nacional que funcione para todos. Finalmente lo que queremos es que la sociedad prospere en todos sus sectores. Y claro. Entonces cuando ya nos metemos a una encrucijada en que nadie avanza, en un crucero donde cada quien quiere pasar para seguir su camino y ya nadie pasa, o nos ponemos de acuerdo, no pasa nadie. Entonces tiene que bajar alguien a dirigir el tránsito, es decir, entra tú, ahora tú, pues es lo mismo en un gobierno, y es algo que hace falta, precisamente tener un diálogo con propuesta, y donde yo voy a asumir también la contrapropuesta, porque yo puedo proponer algo que creo que es lo más viable, y si ya en la mesa, con los intereses de los demás sectores, veo que hay que mediarla, pues se tendrá que mediar. Tenemos algunas imágenes de lo que se llevó a cabo esta conferencia de desayuno en la visita que hizo el señor Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex a nivel nacional. Todos los representantes de los 3 poderes, gracias por estar aquí esta mañana.
Antes de iniciar con la presentación, y quiero construir sobre lo que comentaba la alcaldesa, si bien es cierto, hoy en el país tenemos una gran oferta turística, y que esta tiene como base el impulso emprendedor de cientos de miles de empresarios en todo el país, ha tenido un papel fundamental la actuación del ecosistema de instituciones que en distintos momentos, en distintas circunstancias, han apoyado el que detone este destino y otros en el país. Lo traigo a colación porque justamente el día de ayer emitimos un posicionamiento desde la Coparmex haciéndole un llamado al gobierno federal para que reconsidere su estrategia de construcción o de destrucción, para decirlo con claridad, de las instituciones que a lo largo de las décadas se fueron estructurando para apoyar el turismo. Nos preocupa mucho que en tan solo poco más de 2 meses se esté limitando el mandato al Fonatur para concentrarlo en un proyecto desde luego importante, trascendente, pero hay muchos destinos más, muchas obras más que requieren los recursos y la atención de Fonatur. Nos preocupa que Bancomex, que ha sido la institución que por décadas ha apoyado con financiamiento grandes proyectos del sector turístico, con los plazos, las tasas, las condiciones particulares que se requieren para las inversiones del sector, hoy haya sido fusionado, y aunque Nacional Financiera es una gran institución, evidentemente su especialidad y sus vocaciones están en otra parte. Nos preocupa también mucho que las acciones de ProMéxico, que han tenido un papel importante para lograr que inversionistas mexicanos, emprendedores, puedan tener contactos de negocio en lugares tan disímbolos como Shanghái o como Moscú, y que de estos contactos de negocio se hayan derivado la atracción de inversiones, ahora haya desaparecido. Y aunque estas tareas se le han asignado de nombre a las embajadas y a los consulados, sabemos que aunque son grandes instituciones, funcionarios probados, no está precisamente en la promoción de los negocios su principal expertise. Y desde luego que nos preocupa también que los esfuerzos de los emprendedores de primera vocación, de los microempresarios del sector turismo, muchos que estaban siendo apoyados por INADEM, ya no cuentan con esta institución porque también ha sido desaparecida del ecosistema. Finalmente nos preocupa que un proyecto tan exitoso como el de Pueblos Mágicos, y que ha permitido diversificar la oferta turística. Ahora sí que ayer eso fue lo que nos dijo en esta exposición que hace el señor Gustavo de Hoyos, en todo lo que pues ha hecho esta administración federal en cuestión del tema turístico. Y bueno, es parte de los cuestionamientos, como lo señala, pero como dice él, en la administración esta no podemos permitir que haya improvisación, y eso es lo que hemos estado viendo, que en este gobierno federal hay mucha improvisación sin tener una planeación, y eso también tuvimos alguna plática con él referente al tema del Tren Maya, de que si bien es un gran proyecto para la península de Yucatán, todo este gran proyecto, pues no se puede anunciar como un platillo hasta no tener realmente los proyectos ya aterrizados y saber qué tipo de proyectos se tiene que hacer aquí en la península. Eso también es algo que hemos mencionado mucho en este programa, que es precisamente eso. Claro. O sea, tú no puedes decir, voy a hacer algo, cuando ni sabes si tienes el dinero, cómo va a funcionar, dónde va a funcionar. Y cuando ves a países de primer mundo, que para poder un anuncio de esa magnitud tendrían que haber tenido ya estudios de 1 o 2 años. Así es. Fíjese usted, de 1 o 2 años, para poder salir y decir, voy a hacer este tren. Aquí primero decimos que va el tren, y después vemos si se va a poder hacer. Pero bueno, ese es the Mexican way,
Y aún así creemos que es un proyecto que vale la pena para el sureste mexicano y que por su magnitud, ni queriendo, para que vea, un tren de esa magnitud, ni queriendo lo pueden improvisar, porque no se puede hacer, no es lo mismo que abrir una taquería. Y si tenía sillas o banquitos ya fue lo de menos. Un tren de esta magnitud y de esta alta tecnología, bueno, las mismas empresas que van a participar, que hablaban de esta empresa alemana, creo que era la Siemens, que decía, yo te voy a hacer un tren que va a llegar además al minuto que yo te diga que va a llegar. O sea, con alta tecnología ellos te van a decir, bueno, yo necesito estos parámetros para poder operar, porque si no, no se puede hacer ese tipo de tren. Miren, si en cosas tan sencillas como la NFL diciéndole al Estadio Azteca, no puedo ir a jugar a tu estadio porque el campo es una porquería, si ustedes juegan ahí, pues bien por ustedes, pero nosotros ahí no jugamos. Lo mismo nos va a pasar con cosas así es que... Pues sí, porque la construcción del tren... Esto no se improvisa. La construcción del tren, lo que mencionaba ayer o que mencionaban algunos expertos, no se tienen ni siquiera todavía realmente estudios del subsuelo para saber qué tipo de tren va a haber. Claro. Un tren bala, un tren, o sea, no sabemos qué tipo de velocidad puede tener ese tren. ¿Por qué? Porque la tierra aquí en la península es porosa. Y además, usted recordará, hay muchas cavernas y sus cabones abajo de la carretera. ¿Cuántas veces hemos salido aquí en la carretera de Cancún a Playa del de un tren y el peso de un tren? Claro. Entonces hay mucho estudio que hacer, porque además, bueno, tenemos uno de las redes de ríos subterráneos más grandes del mundo. Así es. Si no es que el más grande del mundo. Y que es una belleza natural y que es una belleza no solo natural porque es bonita, sino que hace que los ecosistemas funcionen. Y definitivamente, bueno, ese es un filón, ¿no, Normita? Como ese hay muchísimos estudios que hay que hacer para en su caso poder retomar. En fin, es un proyecto interesante, pero como él dice, no podemos estar improvisando. Tiene que ser todo bien planeado y eso es parte de los cuestionamientos que él hace, que ahora el gobierno federal, bueno, pues está cayendo en ese error, que finalmente, bueno, pues ellos van a estar muy atentos a dar propuestas efectivas para que se puedan aterrizar de verdad proyectos en beneficio de nuestro país. Pues eso fue la conferencia de ayer del señor Gustavo de Hoyos de visita a nuestra ciudad. Y bueno, en otro tema, tenemos el tema... Mencionábamos también a nivel nacional esta nota que se habla de reforzar la seguridad. El Gabinete de Seguridad de Gobierno Federal determinó el reforzamiento de seguridad para 17 regiones del país. Las zonas elegidas son estas: Benito Juárez y Puerto Morelos, Quintana Roo; Salamanca, Guanajuato; Irapuato, Guanajuato; Celaya, Guanajuato; Urangato, Guanajuato; Tlajomulco, Jalisco; Ecatepec, Estado de México; Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México; Acapulco, Guerrero; Chilpancingo, Guerrero; Manzanillo, Colima; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Reynosa, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California. Entonces, en este contexto, como nosotros estamos en la lista con Benito Juárez y Puerto Morelos, y se habla también de la zona de solidaridad, aunque aquí no lo diga, pues enviarán la Federación 600 efectivos a Benito Juárez, porque aquí es donde está el centro precisamente donde llega la policía militar, como usted lo sabe, pero para distribuirse en el estado. Vamos a la nota. Los efectivos que están desplegados en los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos no alcanzan para garantizar la seguridad, por lo cual en los próximos 15 días se sumarán 600 efectivos de las policías naval, militar y federal para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, informó Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Benito Juárez y Puerto Morelos forman parte de una de las 17 regiones consideradas como prioritarias en el programa presentado por Durazo tras la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca reforzar la seguridad en zonas donde la violencia está desbordada. Cabe destacar, sin embargo, que de los 4 municipios que forman parte de las 2 coordinaciones regionales proyectadas para Quintana Roo, ninguno registraba un índice delictivo alto en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado en noviembre del año pasado. Benito Juárez y Solidaridad tenían un índice delictivo medio, mientras que Cozumel y Otompe Blanco se encontraban en la categoría de bajo. Durante la presentación del programa de reforzamiento de seguridad, Durazo informó que en diciembre se registraron 55 homicidios en el municipio de Benito Juárez, alcanzando una tasa de homicidios de 7.21 por cada 100,000 habitantes y un porcentaje de 7.21 con respecto al total nacional.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 el número de homicidios en Quintana Roo se duplicó con respecto al año anterior, al pasar de 359 a 763, convirtiéndose en la cuarta entidad federativa donde más crece este delito, solo detrás de Nayarit, Baja California Sur y Aguascalientes. La mayor presencia de los cuerpos de seguridad en las regiones prioritarias se acompañará de políticas sociales, explicó Durazo. Por una parte está la estrategia de seguridad, por otra, los programas sociales para resolver de fondo las causas de la inseguridad y la violencia. Son dos vertientes de una misma estrategia, aseguró el secretario. Finalmente, destacó entre las acciones complementarias a tomar están desplegar la estrategia de prevención de violencia en coordinación con la Secretaría de Gobernación, poner en marcha lo más pronto posible los programas sociales, incorporar a las comisiones de derechos humanos, sector privado e instituciones académicas, así como lanzar programas transversales para acabar con la corrupción y la impunidad. Pues fíjese que pues esto que manda la Federación y sobre todo lo que dijo ayer el señor Alfonso Durazo en cuestión de reforzar obviamente el tema de seguridad en el país. Y bueno, hablamos ahí por ejemplo también de que muchos tergiversan esta información. Hace unos momentos, por ejemplo, el señor Loret de Mola hablaba de que Cancún es uno de los municipios de mucho más alta peligrosidad. Perdón, ahora sí que difiero de los comentarios que hizo el señor Loret de Mola hace un momento en su noticiero, de verdad, porque decir que es la más insegura del país no es así. Precisamente en la primera plana del periódico Reforma del día de hoy, Norma. Puntos críticos. Tijuana, 202 homicidios. ¿Okay? Si nos vamos a Cancún, que está mucho más abajo en la lista, son 55. No es que estemos bien, no, pero claro tampoco puede decir pero si aquí dice Tijuana, que es la más insegura. 202 homicidios, entonces y luego viene Ciudad Juárez con 77, Acapulco con 63, Tlajomulco con 62, y sale el señor a decir que Cancún es la ciudad más insegura. ¿Quién le cayó mal en Quintana Roo para tratar de estar desprestigiando el destino? No, pues no hay que invitarlo para que venga, claro. Las cosas como son, pero Cancún está mal, claro que está mal. Y no es Cancún, es Quintana Roo, y ahorita creo que lo más crítico ni siquiera es Cancún, es Playa del Carmen, pero bueno, de cualquier manera, de que está mal, y fíjate que es interesante entonces, regresando a la nota que acabamos de dar de los efectivos que vienen, y regresando a lo que estábamos diciendo antes precisamente de que no se puede improvisar. ¿De qué nos servía en el pasado? En muchos lugares de la República, incluyéndonos a nosotros, van a llegar más policías, van a llegar más efectivos, llega más policía federal. ¿Y qué pasaba? Luego hasta teníamos miedos de que ellos eran parte precisamente de la corrupción que ya estaba aquí. ¿A quién venían a reforzar? ¿A nosotros o a la corrupción? Y sin embargo ahora en Quintana Roo ya cambió algo, ahora sí hay estrategia. Ahora sí el señor Capela, lo que sea de cada quien, ha venido a unificar, tiene una estrategia, tiene un equipo ya probado en inteligencia, en operatividad, que hay de perdida la intención y precisamente la estrategia de combatir al crimen en la entidad. Eso hace toda la diferencia, porque entonces ahora cuando nos hablan de que llegan 600 efectivos a Quintana Roo, pues ya no es a lo loco. Así es. De lo que se hablaba, pues de nada sirve que los mandes, porque si no tienes estrategia no sirven de nada, hasta estorban, hasta ellos también se van a coludir en cosas que no deben. Pero cuando ya hay una estrategia y uno viene a reforzar una estrategia, la cosa es completamente diferente. Por eso yo hoy sí tengo esperanza en que de veras en 1 o 2 años, pero en 1 año seguramente, como ya se está viendo en Benito Juárez, por lo menos en la reestructuración de las corporaciones, va a ver que en 1 año vamos a estar viendo resultados ya en cuestiones de seguridad en Quintana Roo, solo por ese simple hecho. Ya hay una estrategia, ya hay un plan. El mismo gobernador hace unos meses se habló a decir, el plan que hemos estado haciendo no ha servido, esa es la realidad. Los resultados no se han dado y hemos empeorado. Eso se va a la basura y vamos a reestructurar y tenemos otro plan que, bueno, por lo menos dio enseguida la luz cuando vimos cómo se reestructuró la policía de Benito Juárez, cómo salió todo lo que estaba ahí, que nadie se atrevía a tocarlo. Nos decían que estábamos mal y la policía seguía siendo la misma. Entonces, si vemos que se empiezan a cambiar los ladrillos de la base, podemos tener esperanza que cuando se llegue a la punta de la pirámide va a ser diferente. Mientras no se cambiaban los ladrillos de la base,
¿de qué nos servía que nos decían que iban contra la corrupción si no movían ni un ladrillito? Entonces eso hace la diferencia. No, y no se vale que en este tema, por ejemplo, ahorita en el noticiero matutino que cabeza el señor Loret de Mola haya dicho que es una de las ciudades más inseguras del país. Eso no es cierto. Desgraciadamente para Loret de Mola, ya ahora eso tiene mucho que ver. Lo dice Loret de Mola. Bueno, pues eso es lo que incluso el propio señor Durazo ayer lo decía. Esto es un refuerzo precisamente para combatir al tema de la inseguridad, el que lleguen ahora estos elementos militares. Y eso lo va a hacer pues en todo el país. En fin, bueno, pues hablar de ese tema, obviamente estaremos bueno, así que habrá versiones de diferencias en el sentido, pero los que vivimos aquí en Quintana Roo y en Cancún, sabemos lo que tenemos y no en las dimensiones que lo quieren proyectar ahorita a nivel nacional. Son cosas muy diferentes. En fin, bueno, vamos a otro tema. Las mujeres también son vulnerables en línea. 71% de las adolescentes mexicanas internautas manifestaron haber estado en riesgo en la red. Vamos a la nota. El 71% de las adolescentes mexicanas internautas manifestaron haber estado en riesgo en línea. Esto de acuerdo con el Índice de Civilidad Digital 2018 realizado por Microsoft. Aunque esta cifra fue superada por los millennials con un 76%, fue el 75% de las mujeres adolescentes las que reportaron haber sufrido alguna consecuencia física, emocional o económica, mientras que en la generación Y el número fue de 71% de afectados. Por su parte, la cifra de los adolescentes varones que experimentaron algún peligro en línea fue de un 64%. En cuanto a acciones para frenar la situación, fueron ellas las que más realizaron a través de bloquear o eliminar al perpetrador, reduciendo la cantidad de información divulgada en línea y utilizando configuraciones de privacidad estrictas. El Índice de Civilidad Digital es un estudio de Microsoft realizado en 22 países que ubica como principales riesgos en línea recibir contenido ofensivo u obsceno no deseado, encontrar información falsa y hallar fake news en la red. Este estudio es presentado desde hace 3 años en el marco del Día Internacional del Internet Seguro. Dentro del ranking, México alcanzó el lugar número 12, 2 puestos más que el año pasado, cuando ocupó el 14, reflejando una pequeña mejoría en cuanto a civilidad digital. Sin embargo, las consecuencias negativas que sufren los internautas ante estos riesgos aumentaron y aún así las acciones positivas se redujeron. El estudio también reflejó que hubo un aumento en México de 50 puntos en adolescentes que pidieron ayuda a sus padres, cifra que superó la media del índice global. Con ello, el país se ubica como el mejor que incrementó en esta situación. Pues es que el tema de la tecnología, evidentemente, así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas. Y esto, bueno, pues es una de ellas en el sentido de que, bueno, pues sí se vuelven vulnerables las mujeres. Y luego, nosotros luego somos bien, a veces inocentes, vamos a decirlo. Que en los perfiles, los mandantes van a verificar siempre los perfiles de sus víctimas. Y nosotros, desafortunadamente, al abrir en Facebook, que es básicamente donde se da esto, o en las cuentas de Twitter, en Instagram, donde decimos lo que estamos haciendo, dónde estamos, lo que comemos, dónde nos ubicamos, o sea, les abrimos una puerta a todos y hay gente buena y hay gente mala. Y luego además cosas que ni son ciertas. Ahí andan presumiendo lo que no tienen, les cae el chagüistle y ni era cierto. Por andar de presumidos de cosas que además ni son y dan la percepción de que sí, y entonces le atraen precisamente a la delincuencia. Entonces, y mire, estamos hablando de jovencitas ahorita, pero la verdad es que eso aplica a cualquiera, ¿eh? Señores, y que no andan ahí, me fui de viaje aquí y allá, y bueno, pues entonces, papacito, eso quiere decir que ahí hay por dónde y te cae el chagüistle. Entonces hay que ser recatados. En una reunión entre personas, uno no interrumpe y dicen, oigan, ayer comí arroz con frijoles en tal restaurante. Oigan, ayer fui 3 veces al baño porque estuve enfermo del estómago. Uno no hace esos comentarios en público. Pues el internet es más público que eso y se hacen ese tipo de comentarios. Y las jovencitas están realmente vulnerables en ese sentido, porque incluso déjeme decirle que ahora una nueva modalidad que están tomando los jóvenes es tomarse fotos
obviamente, si tienen alguna relación de pareja, o sea, se toman fotos entre ellos y después ellos mismos las están difundiendo. Y es un tema de violencia también para las mujeres, o sea, y no, o hay veces que, bueno, pues son imágenes no muy aptas, dijéramos, porque a veces es hasta ropa interior. Ese tipo de cosas, sí, efectivamente. Y eso es una modalidad que está circulando ahora entre los jóvenes, en donde una vez que truenan los jovencitos, los noviazgos, entonces el chantaje viene de esas fotos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo las mujeres, no permitan que se tomen fotos. Las cosas privadas son privadas. Así es. Eso, bueno, pues muchas veces por la inocencia, vamos a llamarlo así. Pues sonzada. Pues sí, O sea, caen en ese tipo de chantajes que no deben de permitirse, pero bueno. Hay que prevenir a los hijos, las cosas privadas, mire, todo el mundo hace de todo, todos vamos al baño y no andamos publicando nuestras fotografías cuando vamos al baño. O sea, hay cosas que no es que sean malas necesariamente, pero son privadas. Y entonces uno se vulnera a uno mismo, realmente ese es el fondo de lo que estás diciendo. No hay que vulnerarnos a nosotros mismos. Ese es el tema. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos con más información para compartirla. Nido de víboras. Hablando se entiende la gente. Eso es, al parecer, lo que sucede entre la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, y el secretario de Seguridad, Alberto Capella, quienes llevan semanas de estira y afloja en torno al mando único. La primera dice que la estrategia policial le quita autonomía a su administración y ella en su casa manda y nadie le va a decir qué hacer. Faltaba más. El otro se escuda en que lo trajeron para hacer un trabajo y solo cumple órdenes. Y si no les gustó, mejor entiéndase con su patrón, el gobernador. Es más, hasta el mismísimo policía en jefe del país, Alfonso Durazo, ya tuvo que intervenir para dejar en claro que todos los municipios le van a entrar al mando único y no hay vuelta atrás. El resultado, se han sentado a platicar y Beristain Navarrete ya aceptó colaborar con las autoridades estatales para trabajar juntitos en esta materia, tan cara para el bienestar de la gente. ¿Ven qué de bonito es cuando la gente trabaja unida? Y ya que andamos en ese tema, pues resulta que todo fue una confusión. Así es, dice la presidenta municipal Mara Lezama que los regidores de Benito Juárez no se oponen al mando único policial, como se manejó en días pasados, sino que todo fue un malentendido porque aunque están en desacuerdo, no están en su contra. O algo así. El caso es que, según la alcaldesa, los regidores no supieron decir lo que querían decir y hasta el momento seguimos sin saber qué fue lo que quisieron expresar o si de verdad tienen alguna postura al respecto. No, nosotros tampoco entendimos. Aviso a la comunidad. Por causas de fuerza mayor, la gran apertura de Malecón Tajamar se aplaza del 19 al 23 de febrero. Pero no se desanime. Total, si ya esperó varios años, ¿qué importan unos días más? Además, todo es por una buena causa, porque no se crea que es nada más abrir las entradas a la Malecón y ya, sino que se trata de hacerlo bien y a lo grande. Por lo que primero van a barrer y trapear para que el lugar quede listo para las actividades culturales y festivas que ya se preparan para ese día, que por cierto cae en sábado. Le diríamos que lo agende, pero como tampoco esa fecha es segura, mejor le decimos que se mantenga pendiente hasta que sea oficial. Como le decíamos al principio, si ya esperó unos añitos, que sean unos días más. Contigo y sin ti. El presidente de la Coparmex a nivel nacional, Gustavo de Hoyos, criticó de lo lindo algunas de las decisiones económicas tomadas por el camarada Andrés Manuelovich, asegurando que nada más traen incertidumbre al país y generan puras malas vibras entre los inversionistas. En concreto se refirió a la desaparición del Consejo de Promoción Turística y al proyecto del Tren Maya, el cual todavía no le convence y hasta le parece suicida. Y está en su derecho de decirlo, que además las voces críticas son bienvenidas, claro que sí. Solo que apenas un día después sale a decir que le consta la honestidad de AMLO, flor inesperada que no necesariamente es síntoma de bipolaridad en el dirigente empresarial, aunque sí sacó de onda a más de uno. La moraleja, se puede discrepar con alguien en ciertos temas y a la vez expresar buenas cosas de la misma persona. Ojalá varios personajes tomaran nota.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Muy buena la caricatura hoy de David Manrique, como todos los días. Muy bueno. El humor satírico de nuestro caricaturista. Y bueno, vamos a otra información y pasando a los terrenos de aquí de Quintana Roo y de la ex administración de Roberto Borge, como usted ya recordará, sellada por la corrupción. Bueno, pues aumentan exborquistas imputados por fraude, y es que son casi 100 involucrados en uso irregular del dinero público. Vamos con la información. El número de denuncias penales e imputados por supuestas irregularidades en el ejercicio de recursos durante la etapa final de la gestión del exgobernador Roberto Borge Angulo incrementó. El presidente de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, presentó el informe previo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública respecto al avance gasto ejercido por entidades federativas en 2015 y 2016 y la auditoría complementaria del 2015. Previo a tal evento, el Auditor Superior del Estado manifestó que derivado de la fiscalización de las cuentas públicas, las denuncias penales elevaron a 38. Ahora los imputados por ejercicio irregular de 13,600,000 pesos son 97 ex servidores públicos. Corresponden a entidades como la Fiscalía General del Estado, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría de Educación de Quintana Roo, Desarrollo Social e Indígena, Desarrollo Agrícola, Rural y Pesca, así como Infraestructura y Transportes, principalmente. El 20 del presente, la ASECRO entregará el informe final a la 15ª legislatura para el procedimiento de rigor. Las entidades observadas tendrán plazo de 30 días para solventar inconsistencias. De requerirle, podrán solicitar prórroga de hasta 120 días. Posteriormente, la legislatura local iniciará con el análisis para determinar si el ejercicio de recursos está debidamente justificado y transparentado. De no ser así, los responsables del gasto no justificado pueden ser inhabilitados o sujetos a procedimiento judicial. La auditoría complementaria del 2015 obedece al gasto aprobado con celeridad en lo que fue el paquete de impunidad, orquestado por el exgobernador de Quintana Roo. Pues ahí tiene usted. Y fíjese que revela el Partido de la Revolución Democrática sus gallos para las diputaciones plurinominales. Algunos no con muchas plumas, pero bueno, juzgue usted.
Rafael Esquivel Lemus, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, adelantó que el expresidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, la exfutbolista Iris Mora Vallejo y la vicepresidenta del Consejo Político Estatal, Aide Saldaña, son algunos de los nombres que integran la lista de candidatos plurinominales en la contienda electoral de diputados del próximo 2 de junio. En conferencia de prensa, el dirigente señaló que recibieron un total de 46 solicitudes consideradas como procedentes para ser tomadas en cuenta, 11 por la vía plurinominal y 35 por mayoría de los 12 distritos, donde competirán por su cuenta, de los cuales 3 pertenecen al Partido Acción Nacional. El PRD contenderá junto con el PAN y el Partido Encuentro Social en la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, ambas aprobadas por el Instituto Electoral del Estado en días pasados. La entrega de documentación para el registro de aspirantes a ser candidatos por una diputación estuvo abierto del 25 al 29 de enero e incluyeron también, en el caso de aspirantes por mayoría, a Héctor Peña Fuentes y Pedro Pérez Díaz, actuales subsecretarios del gobierno estatal en el sector agropecuario, para impulsar los proyectos de la coalición en el sur del estado. Pese a estar pendiente la situación del PES en cuanto a su registro como partido y por lo tanto su participación en la coalición, Esquivel Lemus aseguró tener confianza en lograr buenos resultados en los comicios, los cuales no solo asegurarán su registro, sino que les permitirá convertirse en una alternativa de peso que ganará espacios en el Congreso. En el PRD estamos muy optimistas en los distritos 2, 3, 7, 12 y 13, estos últimos en el sur del estado, y que serán encabezados con quienes caminamos juntos apenas el 1 de julio pasado, donde obtuvimos resultados importantes, añadió. En cuanto al proceso de selección de candidatos plurinominales y de mayoría, será el Comité Ejecutivo Nacional del PRD el que podrá determinar las vías para su realización para cumplir con los tiempos establecidos, situación que, en palabras de Esquivel Lemus, confiamos en que todo saldrá sin estridencias y sin mayores conflictos. Pues ya los partidos están haciendo sus mejores, ahora sí que proponiendo sus mejores gallos para este próximo proceso electoral, que bueno, pues los registros terminan el 15 o más bien inician el 15 de febrero, y las campañas empiezan en marzo, igual creo que por ahí del 15. Sí, marzo, abril y mayo van a tener... No, es que los mejores gallos se están traduciendo en los menos peores. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, recuerde que este próximo 2 de junio vamos a tener elecciones para renovar al Congreso del Estado. Son diputados locales, 25 diputaciones, 15 de mayoría y las demás plurinominal. Pues eso es lo que vamos a poder elegir en este 2 de junio, en donde, bueno, como ya mencionamos, ya están dando sus registros para los mejores gallos de los partidos. Que déjame decirte, de verdad que hay algunos que van a salir a hacer campaña y que trabajaron incluso o estuvieron también involucrados en temas de corrupción desde la época de Borges. Ahora sí que es inaudito decir que hay 100 involucrados con tema de desvío de recursos. Este reporte que dio ayer el auditor del Estado, ahí en la Cámara de Diputados, es cómo pueden dar por la calle estos personajes. Yo creo que aquí, y ahí les falta un poquito también de pericia, una vez que ya se dieron a conocer todos estos involucrados, pues yo creo que ahí primero debieron haberlos detenido o que regresaran lo que se llevaron antes de dar a conocer, ¿no? Yo creo que... Sí, tenemos que pasar, como está haciendo el gobierno federal hoy en día, tenemos que pasar de la nota a la acción y en todo caso después que venga la nota, porque luego se queda mucho en notas. Pero mira, también tenemos que ir cambiando los valores de la sociedad, porque ahorita que decías que cómo pueden andar por la calle, porque en muchos, su nicho social, los que están alrededor de él, como ya se hicieron de dinero, ahora ya es un hombre o una mujer importante. Y entonces por eso la gente está ávida de tener dinero, no importa cómo, porque eso lo vuelve una personalidad importante. Y no vemos que estamos sociedades que le están haciendo así a alguien importante y que eso está pudriendo su misma sociedad. Entonces hay que repudiar. Yo conozco a ese señor y ahora ya tendrá mucho dinero y era mi primo, mi amigo, mi compadre, el de enfrente de mi casa. Pero ¿cómo lo obtuvo? ¿Lo obtuvo deshonestamente? Entonces yo lo repudio, no lo ando festejando, que es lo que luego pasa. A ver si me chorrea a mí un poquito, ¿no? Ese es el ejemplo y que se da, ¿verdad? Y que, bueno, ahora los jóvenes políticos pues quieren llegar a esos cargos precisamente nada más por eso. No por servir, sino para ver cómo me hago una lana, como el otro que entró y mira, se hizo millonario porque fue diputado local.
Pues no debería de ser, no debe de ser. Y por eso es que hay 100 más, porque ya había otros, Sí, claro. 100 más imputados por fraude exborgistas. Bueno, entonces hay que tener mucho ojo ahora con los gallos que nos presente los partidos, porque hay de gallos a gallos. No, y que sacan a pedir el voto, bueno, yo creo que nos encargaremos. Porque ya han estado en otro puesto, no dieron resultados, y luego vienen otra vez por el voto, como si nada hubiera pasado. Pues nosotros nos encargaremos como medios de comunicación a estarles recordando, porque nosotros sí tenemos memoria de todo lo que han hecho. Entonces estaremos recordándole a la ciudadanía quiénes son los personajes que ahora salgan a la calle a buscar ese voto para poder llegar a la Cámara de Diputados, que son lugares o espacios de mucha importancia, porque ahí se maneja realmente todo el presupuesto, o se designa más bien todo el presupuesto de lo que va a manejar el Estado, y necesitamos gente entre honesta, gente profesional y que tenga de verdad el valor de servir a la ciudadanía y no de servirse. Porque luego también sigue llegando gente que acaba de llegar y que conoce a alguien y pues que me consigan a mí mi candidatura. Ya la tengo amarrada porque soy influyente. No, señores, tienes que estar en tu comunidad, trabajar de la comunidad, ser parte de la comunidad y no querer llegar porque crees que tienes algún contacto político para que te den tu candidatura. Eso tampoco sirve. Y es que, bueno, pasando a la otra nota, es que en Quintana Roo 1 de cada 3 electores es joven, factor que incidirá en la elección intermedia que se avecina. Vamos a la información. De cada 3 electores, 1 es joven y marcará tendencia en la elección intermedia del próximo 2 de junio. De ahí la necesidad de concederles mayores espacios de trascendencia, consideró el director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez Santiago. Al dejar de ser entes pasivos utilizados para la actividad operativa, sobre todo en procesos electorales, los jóvenes serán determinantes en los resultados de la elección de diputados locales. De cada 3 votantes, 1 es joven, siendo estos últimos los que más sufragan en las elecciones. Ahora están en condiciones de exigir más espacios que los concedidos por la reforma electoral aprobada por la presente legislatura local. El director del IQJ señaló que los jóvenes han dejado de ser bandera política para ser propositivos en la administración pública y puestos de representación popular, porque ya no es sinónimo de inexperiencia, señaló. De 1.561.000 habitantes de Quintana Roo, el 35% es joven, con tendencia en la política. Y es que hasta el 2018, de cada 3 electores, 1 era joven. El 40% de la población es la fuerza productiva de la entidad. El director del Instituto de la Juventud señaló que ahora este sector ha dejado de ser pasivo, pues su capacidad le permite mayores espacios, no solo en la administración pública, sino también en puestos de representación popular. Por eso los cabildos municipales, 1 de cada 3 regidores es joven, y se pugnará porque la cifra aumente en los próximos comicios. La edad promedio de jóvenes en Quintana Roo es de 26 años. Y es que efectivamente los jóvenes, y más en Quintana Roo, son los que ahora, bueno, son los que pues van a votar. Bueno, esperemos que voten, que se involucren realmente en lo que es la política de nuestro estado y que no sean apáticos. Esa sería la recomendación, que se involucren, porque finalmente los jóvenes van a poder incidir y de alguna manera equilibrar la balanza en esta próxima elección, Y que tengan en cuenta que, porque cuando uno es joven luego no se acuerda de eso. Por eso vamos a recordárselos. Que son jóvenes, mañana van a ser adultos y pasado mañana van a ser viejos. Y entonces lo que estén haciendo como jóvenes lo están haciendo por ustedes mismos cuando sean adultos y por ustedes mismos cuando sean viejos. Entonces eso es crear una sociedad diferente y que los jóvenes realmente ante la problemática que les está tocando vivir son los que muchas veces traen ideas frescas, pero no confundir joven con limpio, porque mire que ya estamos hasta aquí también de jovencitos que iban a hacer el cambio y que también son ladrones. Entonces ahí hay que hacer también esa distinción, joven, viejo o lo que sea, hombre o mujer. Hay los ladrones y los no ladrones, ¿no? Y mire que aquí en Quintana Roo ya tuvimos más que muestras de gobernadores y presidentes municipales jóvenes que nos salieron peor que muchos otros viejos que eran dizque los dinosaurios, y los dinosauritos no salieron nada mejor. Entonces necesitamos a esos jóvenes limpios que vienen con la frente en alto para hacer un cambio en la sociedad. Y Quintana Roo y México en general y el mundo en general es una sociedad de jóvenes, son más jóvenes que viejos,
por lo menos en nuestro país, porque hay países en Europa, sobre todo, que les pasa al revés, hay más viejos que jóvenes, pero esa es la esperanza. Así es, y definitivamente aquí el tema, la recomendación es que se involucren, que se informen para tomar una buena decisión en saber cómo vamos a elegir esta próxima legislatura. Por lo pronto nosotros, nuestro trabajo será recordar y tener memoria de todos esos que pretenden ahora llegar a una curul. Y ya habían llegado y ya se habían llevado, quién sabe cuántas cosas. Es. Pues muchas gracias por su presencia. Así es, pásela bien, que tenga un excelente jueves. Nos vemos el día de mañana. Muy buenos días. Buenos días. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.